El género puede ilustrar muchísimo, el lente de género debería ilustrar muchísimo el lenguaje de las finanzas. Justamente el término que nosotros acuñamos es el de traducción. Estamos hablando de dos idiomas distintos, pero que falta muchísimo camino, sobre todo en algunos sectores y en el sector financiero. Todavía incluso falta el reconocimiento de la existencia de una brecha de género. Nosotros estamos tratando de contribuir a la solución de problemas bien complejos que requieren multiplicidad de puntos de vista. Creo que hay otro tema en el que se han hecho muchos esfuerzos, pero de clasificación. Pequeñas empresas en crecimiento, pymes, MIPYMES. Y vas a entender que el cambio no se produce a la velocidad que uno quiere y entender qué tiene que ocurrir despacito. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, bienvenidos. Nos encontramos en la sede de Uniandinos y a mi lado se encuentra Lina Rossi. Lina, usted es directora del capítulo andino de Aspen Network of Development Entrepreneurs. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Lina, bienvenida a este espacio, un espacio en el que conversamos, pues, por supuesto, de todo lo que hace parte del ecosistema del emprendimiento, de los negocios, de los C-Level. Entonces, hay un tema que nos convoca el día de hoy y tiene que ver con el rol de las finanzas y el género. Son temas excluyentes, son temas que se parecen. ¿Cómo percibe usted estos dos conceptos? No son temas excluyentes, pero tampoco se parecen, digamos. El género puede ilustrar muchísimo, el lente de género debería ilustrar muchísimo el lenguaje de las finanzas. Y las finanzas son en sí mismas un mecanismo de transformación social, o lo podemos entender así, hace parte del esfuerzo, del trabajo que nosotros estamos haciendo. El ejercicio que estamos haciendo hoy es un taller con alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil, donantes, inversionistas. Es un grupo bastante diverso que coincide solamente en que le interesa entender la interacción entre el género y las finanzas, pero desde las distintas perspectivas. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio de entender en cuáles de las etapas del camino de la asignación de capital, del despliegue de capital, cabe un lente de género y en dónde hay espacio para modificar el proceso que existe hoy. Lina, ¿cómo poder entender de una forma muy sencilla los temas de género o el género como tal? Porque cuando hablamos de finanzas, muchos C-Level pues tal vez dicen, uy, eso me suena a piedra, no sé qué podemos hablar, qué tanto abarca el género como tal y cuáles son las preocupaciones dentro de esta temática particular. ¿Cómo? A ver, no es una pregunta tan fácil. ¿Cómo hacerlo más sencillo? Yo creo que la manera más simple de entender esto es reconocer que hay unas diferencias hoy que se deben a un número de causas bastante amplio y que existe la posibilidad de que cambiándolas el sistema funcione mejor y genere mejores resultados, el sistema financiero. Creo que esa es una manera muy sencilla de entender cómo entra el género. Es útil, es práctico. Aplicar un lente de género, entender las diferencias que existen hoy, se traduce sin duda en un mejor resultado. A nivel empresarial, a nivel de retorno económico, a nivel social, a nivel de estructuras sociales. Interesante porque supongo que hacer estos ejercicios, estos talleres, de poner en perspectiva las personas que son expertas en finanzas y en género no debe ser sencillo. ¿Cómo ha sido este taller? ¿Qué bondades ha podido vislumbrar? Y por supuesto, ¿qué relaciones se han generado entre los espectadores que han participado? Es un ejercicio, a mí me parece un ejercicio bastante interesante. Justamente el término que nosotros acuñamos es el de traducción. Estamos hablando de dos idiomas distintos. Los expertos de género no usan el mismo lenguaje y hay además una mortificación con el lenguaje y viceversa.
Entonces es un ejercicio interesante que exige paciencia y empatía. Tenemos que incrementar el número de personas que hablan los dos idiomas. ¿Cuáles han sido las reacciones? Las reacciones han sido positivas. Hay un ejercicio de dinámicas de poder, por ejemplo, que identifica o, digamos, ayuda a las personas a pensar cuál es su visión del futuro, qué creen que es posible que pase y qué tanto está relacionado con el lugar del que se están imaginando eso. Ese ejercicio es bastante interesante, por ejemplo. Y es uno de los primeros ejercicios que hace que las organizaciones se abran a conversar con el del otro idioma, sea cual sea. Lina, estos temas son fundamentales para las empresas, para los empresarios y por supuesto para los emprendedores. De hecho, usted estudió en mundos diferentes. Usted estudió acá en la Universidad Javeriana, pero después estudió en la Universidad de Chicago y en Harris School of Public Policy. O sea, mejor dicho, tiene una perspectiva holística sobre varias materias. Vio con buenos ojos varios conceptos y quisiera preguntarle, Colombia en este tema de finanzas y género está apenas incursionando en el mercado o está haciendo esfuerzos que se han consolidado a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo percibe usted con respecto a Estados Unidos? Yo creo que estamos atrasados, que todavía hay bastante trabajo por hacer. Hay un grupo de esos que adoptan las cosas de manera temprana. Hay un grupo consolidado de organizaciones trabajando por esto y destinadas a esto que hacen un muy buen trabajo. Pero hay todavía un grupo muy grande de organizaciones que no han entendido porque no estamos hablando en el idioma que les resuena. Esa es una de las causas y ese es uno de los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces yo creo que el esfuerzo es grande, yo creo que hay cosas concretas pasando que merecen ser reconocidas, pero que falta muchísimo camino, sobre todo en algunos sectores y en el sector financiero. Todavía incluso falta el reconocimiento de la existencia de una brecha de género. Y la existencia es brutal. Estas son cifras, no las más recientes, cifras de hace un par de años. Pero las mujeres están, más o menos el 88, el 85% de las mujeres tienen acceso pleno al sistema financiero. En el caso de los hombres el número es el 95%. De los propietarios de compañías y de los cargos directivos que existen, las mujeres ocupan menos del 20% en ambos casos. Hay mucho, las cifras todavía demuestran que la brecha es supremamente grande y que hay mucho trabajo por hacer, pero para contestar concretamente tu pregunta, creo que hemos avanzado. Comparados con Estados Unidos, pues sí, estamos un poquito Estamos más. haciendo baby steps. Estamos haciendo baby steps. Ahí vamos, sí, paso a paso. Sí, pero no quisiera dejar de reconocer el valor de los esfuerzos que se han hecho, Claro. aunque nos falte mucho camino. Es que empezamos muy atrás. De hecho, quisiera hablar un poco sobre esa labor que ustedes hacen en Aspen, que nos cuentes un poquito de qué se trata esa labor que hacen todos los días y, por supuesto, apalancar esos entrepreneurs que están en su mercado, en su nicho. Aspen Network of Development Entrepreneurs, ANDE, es una red, es una especie de gremio, es una organización que acoge a todas las organizaciones que comparten una visión y es que consideran que los pequeños emprendedores son claves en el desarrollo económico, en la generación de empleo y bienestar. Lo más importante de ANDE es que reúne un grupo bastante diverso. Nosotros estamos tratando de contribuir a la solución de problemas bien complejos que requieren multiplicidad de puntos de vista. No visión de túnel, no lo puede resolver solamente el gobierno o solamente el sector privado. Esa es la característica de ANDE. ¿Qué hacemos nosotros? Generamos espacios de discusión y de repensar qué hacer con esas organizaciones. Espacios como el que estamos haciendo hoy. 2, entrenamientos directos tendientes a fortalecer las capacidades de esas organizaciones que están acompañando a los emprendedores. 3, los conectamos, identificamos las sinergias entre lo que están haciendo unos y otros. Y hacemos investigación por el sector, entendiéndolo como si fuera un sector económico. Ningún departamento de estadística de ningún país
trata el emprendimiento como un sector económico. Nosotros tratamos de hacer eso para generar datos que demuestren el potencial, el avance y hacer un poco de incidencia política, seguir regando la voz y vendiendo el caso de la importancia que tienen las pequeñas empresas en el desarrollo. Ese tema es fundamental y bueno, yo te veo leyendo este panorama también con esos lentes de public policy, lo hablamos ahorita tras bambalinas, me fascina, adoro, más entender un árbol de problemas, saber la raíz tal vez de las cosas ayuda en un ecosistema que tal vez, como tú lo mencionabas, no se ha desarrollado de la forma que uno ha querido porque algunos actores públicos y privados tal vez desconocen la magnitud de los impactos que se pueden llegar a generar. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, tú que estás en el corazón, ves los lentes de los emprendedores, ¿qué oportunidades de mejora crees que se pueden llevar a cabo desde lo público? Apoyos, financiamiento, leyes, tal vez formaciones en lenguajes como inglés. Desde lo público hay una necesidad de talento. Es un sector en el que muchas personas se mueven de un lugar a otro, pero que al mismo tiempo no siempre está recibiendo gente nueva. Creo que hay sí formaciones que mencionaste tú y sí, incluso yo creo que hay unas carreras o unos que ni siquiera existen, ¿no? Que no es que estén mal y que tengan que mejorar, sino que no existe ese espacio, esa generación de conocimiento. Por ejemplo, el tema de inversión, entender cómo invertir desde un punto de vista de inversionista de riesgo en el sector de las pequeñas empresas no es algo que puedas estudiar en ninguna escuela de negocios o de finanzas. Entonces, pues, digamos, esa especialidad, por supuesto que puedes estudiar finanzas, pero esa especialidad de cómo invertir en esos negocios chiquitos, cómo entender, cómo valorarlos, ese es un reto. Creo que hay otro tema en el que se han hecho muchos esfuerzos, pero de clasificación. Pequeñas empresas en crecimiento, pymes, MIPYMES, tan solo eso es complejo. La clasificación legal es distinta de la clasificación tributaria, es distinta de clasificaciones digamos, de otras entidades administrativas. Solo entender eso ya es complejo. Y solo entender el sistema tributario no, es complejísimo. Sí, no es fácil. Entonces, creo que esas son las áreas más importantes en donde podría contribuir el gobierno, en aclarar ese mercado y en fortalecer la formación. Lina, para finalizar, 2 preguntas. La primera, ¿el uso de inteligencia artificial podría ser un aliado para vincular género y finanzas? Este tema que nos convoca el día de hoy. Definitivamente, yo creo que la inteligencia artificial ya hoy es un aliado para todo. Entonces, ¿de qué manera? Se me ocurren muchas y no soy la persona, digamos, especialista que Vamos a dar spoilers. que podría mencionarte varias, pero como procesador de lenguaje, simplemente, el elemento más básico de las últimas novedades, que es inteligencia artificial como procesador de lenguaje. Brutal. Acá estamos haciendo un esfuerzo financiados por la Embajada de Canadá en colaboración con una organización australiana, con otra red de organizaciones. Somos varias organizaciones trabajando en conjunto para eso, para traducir. Solo eso ya es brutal, el impacto. Pues. Lina, ahora sí, la pregunta final y una chiquitica. La final es, ¿cómo comunicar de una forma eficiente estos temas en un momento, en esta modernidad que nos convoca, que a veces hay exceso de contenido, la gente es muy dispersa? ¿Cómo centrar a la gente en estos temas que nos convocan de una forma llamativa, ágil y por supuesto pues con todo ese swing que ustedes están presentando en este evento, en este taller? No, pues qué preguntita, no te la devuelvo, es lo que yo quisiera saber, es por lo que me esfuerzo todos los días, entender cómo comunicar esto de la mejor manera. Realmente creo que no... No hay una llave secreta. No, pues yo no la he encontrado. ¿Qué hemos aprendido en el proceso con muchos retos que tenemos todavía? Simplificar el lenguaje. Una cosa, lenguaje excluyente y sofisticado
no sirve, no es efectivo, pues, además de no ser amable. Simplificar las expectativas, entender que el cambio no se produce a la velocidad que uno quiere y entender qué tiene que ocurrir despacito. Yo creo que son dos aprendizajes, pero yo me sigo preguntando lo mismo. ¿Cómo? Bueno, vamos, baby steps de nuevo. Te agradezco mucho por este espacio, Lina, Rosy, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level y bueno, esperamos que se lleve a cabo el taller de la mejor forma y por supuesto que brinden más conocimiento sobre este ecosistema de emprendimiento que nos convoca a todos. Muchísimas gracias, Lina. No, muchas gracias a ti por recibirme y por esta conversación tan agradable.